Si voy a tardar 6 horas en cortar un árbol, mejor tardo la primera hora en afilar el hacha. Abraham Lincoln. Después de haber pasado a través de las fases de analizar, planificar y hacer, ahora le llega el turno al proceso de comprobar y rectificar posteriormente si fuera necesario. Como ya hemos aprendido en los videos anteriores, la fase que consume más tiempo es la de hacer, así que un método sensato y efectivo para asegurarnos de que no estamos malgastando nuestro tiempo es monitorizar continuamente nuestro progreso y comprobar que los resultados son los deseados, o en su defecto, que las acciones emprendidas parezcan tener una alta probabilidad de conseguir dichos resultados. Así que debes comprobar a menudo los resultados y la marcha de tus acciones. Cuando empieces a revisar y comprobar tus acciones diarias, midiendo sus resultados, empezarás a darte cuenta si estás atento de lo que un famoso sociólogo, economista y filósofo italiano que vivió entre 1848 y 1923 descubrió. Por ese entonces, Vilfredo Federico Damaso Pareto se hizo famoso por la ley de Pareto, que quizá te sea familiar bajo ese nombre, o bien bajo su fórmula más popular de la regla del 80-20. El principio de Pareto formulaba que el 80% de la población acumulaba el 20% de las riquezas aproximadamente. Posteriormente se extrapoló a que un 80% de las consecuencias son debidas al 20% de las causas. Así pues, al comprobar las acciones que estás llevando a cabo, seguramente te darás cuenta de que solo un 20% de las mismas están produciendo un 80% de los resultados, y rápidamente podemos ver el lado negativo del asunto. Esto significa que un 80% de tu tiempo lo estás malgastando en cosas que solo te ofrecerán el 20% o menos de los resultados perseguidos. Mucha gente confunde el exceso de actividad con los resultados, y esto es un gran error. No se trata de hacer más, se trata de hacer más de lo que funciona. Lo denomino la regla de los chicos listos, porque solo un porcentaje muy reducido de los chicos listos, al darse cuenta de cuál es el 20% de las acciones que les da un gran resultado, se atreve a intentar replicarlas de forma directa, logrando entonces que un 40% del trabajo les proporcione un 160% de resultado, y dedicando solo el 60% del tiempo restante a otras cosas de su interés. Cuando compruebes regularmente el curso de tus acciones, te darás cuenta de que no siempre todas ellas producen los resultados que esperas. También habrá algunas que necesitarán un ligero reajuste, habrá otras que demostrarán ser un error absoluto y por lo tanto exigirán una rectificación drástica y rápida. Y no te preocupes por eso, errar es humano. Nunca me he fiado de la gente que no se equivoca. Eso solo puede significar dos cosas: o no hace nada o no corre ningún riesgo. Y ninguna de esas dos opciones me parece muy productiva. Con respecto a los errores, te recomiendo 3 cosas. Primero, procura no equivocarte en los asuntos tremendamente importantes o estratégicos. Segundo, acierta en más asuntos que en los que te equivoques. Y número 3, rectifica inmediatamente cuando te des cuenta del error y admite honestamente tu fallo. Para terminar con las herramientas de la fase de comprobación y posterior rectificación, te brindo esta breve lección como un pilar que catapultará cualquier cosa que hagas. Ser capaz de aprender constantemente de cada acción realizada, tanto cuando se producen errores como cuando se logran importantes victorias. En realidad, el valor de lo que uno sabe es relativamente menospreciable en relación con la capacidad y la velocidad que cada uno tenga de aprender y aplicar nuevas habilidades y conocimientos. Te mostraré un par de ejemplos de cómo uno puede mejorar siempre sus resultados, tanto en la adversidad como en la prosperidad, con un simple cambio de mente. Número 1. Aprendiendo del fracaso. Un día apareció un caballo en la granja de una aldea. El dueño de la granja lo cuidó y el caballo se quedó. La gente de la aldea le decía: «Oye, qué buena suerte tienes». Y él respondió: «Buena suerte o mala suerte, ya se verá». Pasado unos días, el caballo se marchó. La gente de la aldea ahora le dijo: «Qué mala suerte tienes». Él contestó:
Buena suerte, mala suerte, ya se verá. Después pasó una semana y como le había cuidado muy bien, el caballo regresó con una manada de caballos. La gente de la aldea le dijo al dueño de la granja: ¡qué buena suerte tienes! Y él respondió: buena suerte, mala suerte, ya se verá. Después de unos días, uno de los caballos le dio una cosa al hijo del dueño de la granja que le rompió las piernas. La gente de la aldea le dijo: ¡qué mala suerte! Él contestó: buena suerte o mala suerte, ya se verá. Después de 2 semanas, los ejércitos de ese país se llevaron a todos los jóvenes a la guerra, excepto a su hijo que tenía las piernas rotas. Ahora te pregunto a ti, ¿esto fue buena suerte o mala suerte? Ya se verá. El fracaso es reinterpretable de acuerdo a quiénes somos. Lo que parece que fue un desastre, después, con el tiempo, podemos alegrarnos que haya ocurrido un despido, una ruptura de pareja, un proyecto no conseguido, etc. Además, lo que no se aprende con el éxito, se aprende con el fracaso. Es posible que una de las cualidades que definan el poder personal sea la capacidad para entender el aparente fracaso y convertirlo en una lección personal para el futuro. Ahora, ¿cómo podemos aprender en las victorias? Una marca transnacional no se hace de la noche a la mañana. Soichiro Honda fue un japonés apasionado del mundo del motor. Nacido de una familia humilde y con un ingenio sobresaliente, abrió una fábrica de pistones llamada Tokai Seiki. Sin embargo, teniendo aparentemente todo, su empresa fracasó tan rápido como abrió. Tras esta caída, decidió acudir a la universidad y trabajó en los modelos de pistones con las características optimizadas que él tenía en mente. Con esta experiencia, Tokai Seiki volvió a abrir y en esta ocasión logró el éxito que tanto ansiaba. El esfuerzo y la dedicación de Soichiro lo llevaron a convertirse en millonario con la Honda Motor Company. Si crees que algo vale la pena, lucha con todas tus fuerzas. Busca la manera de llegar a tu meta. Puedes encontrar puertas cerradas en el camino, pero todo depende de la actitud con la que decidas afrontarlo. Así que recuerda bien que vale mucho la pena pararse a analizar siempre qué hiciste bien y qué hiciste mal para hacer mejor la próxima vez. Gracias a la providencia, la vida suele darnos muchas oportunidades para rectificar nuestros errores, pero estas son solo de utilidad para aquellos que aprenden de cada una de sus experiencias. Y ahora que hemos llegado a este punto, los principios que hasta ahora he compartido contigo serían como tu caja de herramientas equipada con tu cinta métrica, tu bloc de notas y tu lápiz, tu martillo, tu llave inglesa y tu masilla. Aunque sepas utilizarlas todas, tú sabes cuál es el momento más oportuno para utilizar cada una de ellas. La cinta métrica para tomar medidas y analizar las dimensiones del problema. El bloc de notas para planificar y dibujar la solución correcta al problema. El martillo y la llave inglesa para hacer la reparación oportuna. Y finalmente, la masilla para arreglar cualquier posible error al comprobar tu trabajo. Hay un momento para cada cosa y debes desarrollar mediante la práctica una clara percepción de cuál es este y su herramienta oportuna. Cuando creas que ya dominas de forma solvente esta caja de herramientas, estarás listo para pasar al siguiente nivel que veremos en próximos videos, que hace honor a un tema que seguro te interesa: cómo ganar mucho más dinero. Es todo por mi parte. Recuerda mirar esta serie de videos de principio a fin y no te pierdas ninguna de estas valiosas enseñanzas para que a futuro puedas vivir sin trabajar con unos correctos hábitos y una planificación financiera que cambiará tu vida. No olvides compartirlo y comentar qué te ha parecido esta información de valor. Esto fue Uno en un Millón. Hasta la próxima.